Quiero leer esta porción en memoria de mi pastor Pepe y de todos los que se han ido, porque es un hasta luego, porque la Biblia así lo dice. En Apocalipsis 14:13 dice: oí una voz que desde el cielo me decía: escribe, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos, porque sus obras con ellos siguen. Pepe físicamente no está, ni tampoco tu hermano Juan, porque así lo he sentido en mi corazón cuando partió mi papá. Ellos físicamente no están, pero su espíritu, su ejemplo, sus palabras, su vida, su testimonio le seguirán, y le seguirán a través de nosotros, del legado. Ellos físicamente no están, pero su presencia nos acompaña, yo lo sé. Y esa es la esperanza que tenemos nosotros, los que dormimos en Jesús. ¿Quién dice amén? Esa es nuestra esperanza. Dile al que está a tu lado: esa es nuestra esperanza. Así que no te desanimes, pastora, eres una valiente. Y sabes, la pastora Connie, aquí presente, ha decidido seguir la obra. No va a parar, no va a parar. Ella dice: sigo, pastor, yo quiero seguir. Porque, como decía Paquito el viernes, Pepe no predicaba tal vez, pero era un predicador silencioso que con su vida brillaba. Y ahora está brillando en el cielo. Y sé que Él nos está viendo ahora junto con el Padre, porque así lo dice la Biblia. Amén. Padre, gracias. Levanta tus manos y dile: gracias, porque soy tu hijo y porque tengo la seguridad de que también yo estaré contigo. Esa es mi esperanza, ese es mi propósito, y sé que ese es mi final. Ya no tengo miedo, porque sé a dónde voy y sé en quién he creído, quién es mi esperanza. Gracias, Señor, por amarme. Gracias por perdonar todos mis pecados, y porque sé que tu amor es tan grande como tu gracia, porque no ves mi pecado, sino me ves limpio, me ves puro, me ves resplandeciente. Gracias por haber pagado mi deuda. Gracias por haber tomado mi carga. Ahora, Señor, quiero decirte que te amo y que confío en ti. En el nombre de Jesús. Y el pueblo de Dios dice: amén. Dale un fuerte aplauso y puedes tomar tu lugar. Hemos estado compartiendo los nombres de Dios, porque a través de sus nombres y su significado, tú vas aprendiendo a conocer la personalidad y el carácter de Dios. Hemos visto que Él es Dios todopoderoso, que Él nunca nos va a dejar sin comer. Hemos visto que Él es nuestro sanador, y vemos que Él estará con nosotros. Hoy el Señor me ponía muy fuerte en la semana a hablar sobre Yahweh Sama. Yahweh Sama, que significa el Señor está presente, Él nunca nos va a dejar. Y ese es uno de los atributos del Señor, que Él es omnipresente. El Señor siempre está donde quiera que vayamos, Él está ahí. Anoche yo compartía con unas mujeres sobre lo que a veces acontece. Ayer en la tarde estaba con ellas, y muchas veces como mujeres nos apasionamos, nos sentimos heridas. Pero algo que ponía el Señor en mi corazón y les decía y les compartía a ellas: aún cuando sabes que tu esposo
anda en pecado, el Señor lo está viendo. El Señor lo ve y también te ve a ti, cómo sufres y cómo estás orando. ¿Verdad que sí, mujeres? Estamos orando por la vida de nuestro esposo. Porque Él todo lo ve. ¿Estás conmigo? Y en Ezequiel 48:35 la Biblia dice así: en derredor tendrán 18,000 cañas y el nombre de la ciudad desde aquel día será Jehová Sama. Y quiero darte un poquito de la historia de Ezequiel como profeta. Ezequiel como profeta, el libro de Ezequiel tiene 48 capítulos, y del 4 al 24 habla sobre el juicio que Dios traería por su pecado al pueblo de Israel, al pueblo de Judá. En la segunda parte habla sobre el juicio que Dios traería a las naciones paganas de ese tiempo. Y eso lo vemos desde el capítulo 25 al capítulo 32. Pero del capítulo 33 al final, el profeta Ezequiel habla sobre las bendiciones poderosas que recibiría el pueblo de Dios. Y hoy, en este tiempo que estamos viviendo, es muy similar a lo que estaba viviendo Ezequiel con el pueblo. ¿Sabes? El pueblo de Israel estuvo cautivo 70 años. Tú puedes imaginar a Ezequiel dando estos dos mensajes al pueblo. Primero, de juicio, de arrepiéntete de tu pecado porque el Señor traerá esto sobre ti. Pero después hablando sobre todas las bendiciones que Dios tenía preparadas para su pueblo. Porque déjame decirte, el Señor nunca se va a olvidar de ti, jamás, nunca. Porque es tan grande su misericordia. Y lo estuvimos viendo a través de el estudio que tuvimos de Éxodo. Vemos que allí en el libro de Éxodo el Señor se presenta a su pueblo. En estos tiempos tan terribles donde la gente tiene cada día más miedo, más ansiedad, estamos viviendo tiempos difíciles, oscuros, y donde el darle esperanza a la gente a través de Jesucristo es la misión del pueblo de Dios hoy en día. Y una de las cosas que yo quiero compartir contigo en el Antiguo Testamento y que estuvimos estudiando, que Dios se presentó de una manera tan visible al pueblo de Israel en el Éxodo, que Él se presentó a través de esa columna de fuego, a través de esa nube que los protegía del sol, a través de hablar con Moisés en el monte de Sinaí, y también se hace visible Dios al pueblo en el tabernáculo y en el templo de Dios. Pero ahora quiero hablarte de cómo es la presencia de Dios. Dios es omnipresente. ¿Estamos de acuerdo? Dios vive en el cielo. La Biblia lo dice en Isaías 66:1, que Él habita en el cielo, que el cielo es el trono. Dice Jehová, dijo así: el cielo es mi trono y la tierra estrado de mis pies. ¿Dónde está la casa que me habréis de edificar y dónde el lugar de mi reposo? ¿Dónde está el Señor? En el cielo. Número 2, su presencia está en todo lugar. Repite conmigo: el Señor está aquí. Porque Él es omnipresente. Y en el Salmo 139, versículos 7 y 8, podemos leerlo. A mí me encanta ese capítulo 139 porque habla sobre tu propósito y nuestro destino. Y dice el Salmo 139: ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, allí estás tú.
Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí estás. Ahí tú estás. O sea, no podemos escondernos de su presencia, porque Él todo lo ve y Él está en donde quiera que tú estás. Amén. ¿No te da esperanza? ¿No te da gozo? Y es real que ha crecido la maldad hoy en día, pero también ha crecido el poder de Dios. Y yo sé que lo sé, que en estos tiempos, si tú buscas a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente, el Señor se va a hacer presente aún más en tu vida. Pero solo aquel que lo busque con todas sus fuerzas, Él se hará real, se hará visible, porque Él es mayor que el que está en el mundo. ¿Estás conmigo, iglesia? Número 5, el Señor está con nosotros, con su pueblo. Y Dios está presente en la persona de Jesucristo. ¿Estás de acuerdo conmigo? Termina el Antiguo Testamento. ¿Sabes? Ezequiel termina con este versículo que acabamos de leer. Al final del capítulo 48, él termina con ese versículo. Dios presente. Dios está con nosotros. Amén. Y vamos a 2 de Corintios 5. 2 de Corintios 5. Y la Biblia dice así: que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. Fíjate, habla de Dios y del Hijo. ¿Qué estaba haciendo? ¿Cuál era la misión y comisión de Jesús? Reconciliarnos con el Padre. Dice que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó ¿a quién? Di a mí. Y me encargó a mí la palabra de la reconciliación. Amados, hoy más que nunca tenemos que predicar a Jesucristo, porque es la única esperanza para este mundo el día de hoy. Amados, valora a tus seres queridos, a tu familia. Valóralos, ámalos. Diles lo que hay en tu corazón. Reconócelos. Fortalece la amistad con ellos. No esperes a que suceda algo para que tú puedas reaccionar. No te quedes con el hubiera. Haz lo que por tanto tiempo has guardado en tu corazón. Es el tiempo de hacer, de accionar. Yo le llamo el tiempo de una fe práctica. Es el tiempo de poner en acción nuestra fe. Amén. ¿Estás conmigo, iglesia? Porque la Biblia lo dice. En Mateo 28:20, también la Biblia nos dice algo importante. He aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Eso les decía. Yo estaré contigo todos los días hasta el fin del mundo. ¿Quién dice amén? En Juan 14, 16 y 17, el Señor Jesús vuelve a recalcar estas palabras y dice: y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros. ¿Cuándo? Para siempre. Y él se refería: mi misión va a terminar, yo voy a subir a la cruz, físicamente los voy a dejar, pero saben, el Padre los ama tanto que jamás los abandonaría. Y dice el versículo 17: el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis porque está dentro de mí y estará
conmigo siempre. Y este se refiere al Espíritu Santo de Dios. ¿Cómo voy a escuchar la voz del Espíritu Santo? A través de su palabra. ¿Quiere ser fortalecido? ¿Qué hace una persona? Mi esposo y yo ya tiene meses que hemos decidido hacer ejercicio. Y al principio duele. Y ahora estoy haciendo más ejercicio para los gorditos de aquí, porque ya para mi edad ya están flojos. Y me duelen. Así es el ejercicio espiritual. Al principio no vamos a saber qué onda, voy a abrir dónde. A ver, Señor, guíame. ¡Pum! Pero cuando leemos una palabra de condenación, no, esa no, la pasamos. Tenemos que aprender a conocer al Señor a través de su palabra. ¿Y cómo lo haré? Conociendo a Jesús en los evangelios. Mateo, Marcos, Lucas, Juan, para conocer al que murió por mí en la cruz. Amén. Ese es el inicio de un cristiano, esa es la leche espiritual. Para fortalecer mis músculos espirituales, ¿qué tengo que hacer? Buscar a Dios a través de su palabra, buscarlo a Él a través de la oración. Ayer me decían, porque todas con las que compartí son nuevitas en el Señor. Y me decía, pastora, yo me pongo a veces a hablar como loquita. Pues así es la oración. Al principio te parece locura, porque la Biblia lo dice, que los que no conocen a Dios nos dicen que estamos locos. Es locura para ellos, porque no entienden lo espiritual. Pero Dios, tú sabes que Dios nos hizo alma, cuerpo y espíritu. Y cuando tenemos un encuentro con Él, mi espíritu es despertado al Espíritu Santo de Él y nos conectamos. Amén. Ese es el regalo de Dios para ti. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Lo dio. ¿Para qué? Para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Esa es mi confianza. Dios está presente de una manera especial cuando nos congregamos como pueblo. Y la Biblia dice en Mateo 18:20, así que aquellos que no les, voy a llegar después de la alabanza, no sabes de lo que te pierdes. Porque prepara tu corazón, prepara tu espíritu para recibir la palabra que es la semilla. Y dice este pasaje en Mateo 18:20, todos juntos, porque donde están en mi nombre, ahí estoy. Y yo en medio de ellos. ¿Quién dice amén? Puedes darle un fuerte aplauso al Señor, porque Él está aquí. Dile al que está a tu lado, hazle así. Tenemos la victoria porque Él está con nosotros. Amén, iglesia. Él está con nosotros. ¿Con quién está el Señor? Con los humildes de espíritu. Dios está con los humildes. En el Salmo 34:18. Tú conoces a personas que dicen, yo no necesito a Dios. Yo soy bueno. Hasta dicen, yo soy bueno. No le hago mal a nadie. Entonces, ¿para qué murió Jesús? Dice la Biblia, aquellos que dicen que son buenos y no hacen nada malo, dice, hacen inútil el sacrificio de Jesús. Lo cancelan. Entonces, ¿para qué? Nos hubiera dicho el Señor, pórtense bien y chance y aquí nos vemos. No. O aquellos que no creen. ¿Cuánta gente no se está yendo por la corriente humanista? No quiero tener hijos, ¿para qué? Vivo para mí. Egoísmo. Pero la Biblia dice que cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos, a los humildes de espíritu. Dios aborrece la soberbia y el orgullo. Cercano está el Señor a los quebrantados, a los humildes. Lo dice la Biblia. Di conmigo, la Biblia dice que Él está cerca
de los quebrantados de corazón y salva a los de humilde, contrito de espíritu. ¿Quién está conmigo? Isaías 57, 18 nos vuelve a decir otra vez: he visto sus caminos, pero le sanaré y le pastorearé y le daré consuelo. ¿A quién? A él y a sus enlutados, a los que son humildes, a los que están reconociendo que el Señor está en sus caminos. Amén. ¿Qué es lo que aleja la presencia de Dios? Número 1, el pecado. El pecado. ¿Recuerdas cuando el Señor volteó su rostro por el pecado? Y cuando Él dijo, estoy arrepentido. A mí eso, cuando yo leo eso en Éxodo y cuando tiene esa conversación con Moisés y le dice, estoy tan arrepentido de este pueblo que es tan duro de cabeza y tan incrédulo. Dame permiso de destruirlos. ¿Y qué hace Moisés? No, Señor, porque el pecado aleja su presencia. Así que, amados, vistámonos todos los días de santidad. Renunciemos a los pecados que nos tienen atados, porque es una esclavitud del pecado. Personas que anhelan dejar la pornografía, pero dicen, no puedo. ¿Por qué? Porque siguen esclavos del pecado. Pero para eso murió Jesucristo. ¿Estás conmigo? En el Salmo 34, 18 dice el Señor, ya lo leímos, Isaías 57, 15, lo leo, porque así dijo el alto y sublime, el que habita en la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad, con el quebrantado y humilde de espíritu. ¿Qué significa humilde de espíritu? Son quienes buscan su autoevaluación en Dios. Reconocen que sin Él no son nada ni nadie, sin importar cuáles sean sus logros en la vida. A la vez reconocen que con Él siempre pueden vivir en victoria. ¿Quién dice amén? Y tenemos un ejemplo muy grande en Saúl, en su rebeldía. ¿Recuerdan a Saúl? La Biblia nos da este ejemplo en 1 Samuel 16, 14. Samuel había sido escogido para dirigir al pueblo de Israel como rey. Saúl. Y Saúl peca. Saúl se hace autosuficiente y en vez de agradar a Dios, empieza y decide agradar al pueblo, a la gente. Y dice la Biblia en 1 Samuel 16, 14, el espíritu de Jehová se apartó de Saúl. ¿Y qué dice la Biblia? Y le atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová. Así que el pecado aleja la presencia de Dios. ¿Estás conmigo? El pecado no confesado. Cuando tú guardas el pecado, Salmo 32, 3 y 4. Ahí la Biblia nos dice, ¿sabes? Y nos los dice un hombre que pecó delante de Dios, que fue un adúltero. Pero me encanta porque su nombre al final en Hebreos, en los héroes de la fe, su nombre está escrito como un hombre conforme al corazón de Dios. Porque él se arrepintió. La diferencia con Saúl. Y dice la Biblia en el Salmo 34, 3 y 4, todos juntos, engrandeced a Jehová conmigo y exaltemos a una su nombre. Busqué a Jehová y Él me oyó y me libró. ¿Quién dice amén? Ahora volteen la hoja en el Salmo 32, 3 y 4. Y dice así la Biblia, mientras callé,
Se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Se volvió mi verdor en sequedad de verano. 5. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. ¿Qué dice la Biblia? Confiésalo delante de Dios. ¿Y qué va a hacer el Señor? Perdonarnos. Y nos vuelve a ver otra vez limpios, resplandecientes y sobre todo justos. Porque ahí, dice la Biblia en Apocalipsis, hay un acusador que está delante del trono del Padre, acusándonos de día y de noche. Míralo, ve, aquel que levanta las manos y que dice que te ama, ve cómo anda. Hay un acusador. Y sabes, cuando lleguemos a la presencia de Dios y el acusador quiera tocarte, va a haber alguien que va a estar intercediendo por ti en el día del juicio. ¿Quién? ¿Quién va a ser? ¿Quién? Dilo fuerte. Jesucristo es mi intercesor. Momento, a ese no me lo toques. Así que, ¿de qué temeré? Si Él está conmigo, ¿quién contra mí? Amén, iglesia. Vemos un ejemplo que la presencia de Dios nos da y que Él se hace patente, lo que significa su presencia. En Daniel 6, 10 y 11, conocemos la historia de Daniel. ¿Sabes? Los enemigos de Daniel, lee cuando tengas oportunidad, lee todo el libro de Daniel. No es grande y te va a bendecir. Y dice Daniel que sus enemigos le calentaron la cabeza al rey para que publicara un decreto, que todo aquel que no le reconociera la deidad del rey fuera muerto. Y dijo, le lavaron el cerebro, el ego al rey. Dijo, ay, pues claro, soy el Todopoderoso. Porque sabían que Daniel abría las puertas de su habitación y que 3 veces al día se postraba con su mirada puesta hacia la ciudad de Jerusalén. Sabía que 3 veces al día Daniel, a pesar de que vivía en un pueblo pagano, él adoraba y buscaba a Dios con todo su corazón. Y querían matarlo. Dice la Biblia, cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba, ¿cuántas veces? Y oraba y daba gracias a Dios delante de su Dios como lo solía hacer antes. El veredicto de un rey no impidió al pueblo, a Daniel adorarlo. ¿Se parece a estos tiempos? Sí. Pero él no dejó de creer. Y dice la Biblia, entonces se juntaron aquellos hombres y hallaron a Daniel, ¿cómo? Orando y rogando en presencia de su Dios. Y sigue diciendo ahora en el versículo 20 al 23, cuando supo esto el rey, porque quería, amaba, apreciaba a Daniel, dice la Biblia que le dolió en el corazón al rey, pero tuvo que hacer valer su edicto y echaron al foso de los leones a Daniel. ¿Cuál era la lógica que hicieran los leones con la vida de Daniel? Que se lo devoraran. Pero Daniel confiaba en un Dios todopoderoso que está por encima, porque él creó a esas bestias. Y la creación se sujeta al Creador. Y dice la Biblia, y acercándose al foso, llamó a voces a Daniel con voz triste y le dijo, Daniel, siervo del Dios viviente. Fíjate, un rey reconociendo
cuál era el Dios de Daniel. Y le dijo: el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, ¿te ha podido librar de los leones? Y mira lo que le responde. Entonces Daniel respondió al rey: oh rey, vive para siempre. Versículo 22. Mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hiciera daño, porque ante él fui hallado inocente, y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo. Versículo 23. Entonces se alegró el rey en gran manera a causa de él, y mandó sacar a Daniel del foso, y Daniel fue sacado del foso y ninguna lesión se halló en él. ¿Por qué? ¿Por qué, iglesia? Ponte de pie. Dios, Yahweh Sama, Dios presente en todas partes. Si estuvo con Daniel, está contigo ahora. Y a través de la Biblia Él nos enseña: nunca te dejaré, ni nunca te desampararé, porque yo soy tu Señor fuerte y valiente, que peleó tus batallas. Y quiero terminar con el Salmo 41 y 2. Amado, cierra tus ojos y si tú has estado viviendo en tiempos de ansiedad, en tiempos donde tu fe ha flaqueado, tu confianza en Él, porque yo sí los he vivido, y este es uno de mis salmos preferidos, donde me habla que a pesar de las circunstancias, debo de tener paciencia y confiar que Él lo hará, y que Él estará conmigo todos los días de mi vida, como lo dice el Salmo 23. Que aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré, porque Él estará conmigo. Y eso es lo que vamos a hablar el próximo domingo. Repite conmigo este pasaje de la Biblia y di: la Biblia dice así. Dios me dice hoy: pacientemente esperé en Jehová, y se inclinó a mí y oyó mi clamor, y me hizo del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso, puso mis pies ¿dónde? En alto, para que puedas visualizar todas las circunstancias de la vida y del mundo. Y dice: y enderezó mis pasos. El Señor está contigo. El Señor está presente. Él no te dejará. Siempre estará de tu lado. Amado, cierra tus ojos y dile: Señor, perdóname. Perdóname si mi fe ha flaqueado. Perdóname si he dudado de que tú eres real. Pero hoy también te pido perdón y confieso mi pecado. Pídele perdón al Señor por tu pecado. Perdóname. Yo no quiero que te alejes de mí. Yo quiero vivir en tu presencia. Hoy renuncio a este pecado. Confiésalo. Dile: renuncio a este pecado. Hoy lo saco de mi mente y de mi corazón. Todo pecado de adulterio, de fornicación, de orgullo, de soberbia, de altivez, de tristeza, de depresión, de angustia, de temor a la muerte. Hoy renuncio a ti, porque ahora sé que mi pie camina por senderos seguros y que Él está conmigo. Gracias, Señor, porque por fe soy salvo y por fe sé que tú nunca me dejarás. Gracias porque has borrado mi pecado y me ves limpio como la lana. Gracias, Señor. Dale gracias a Dios. Dile gracias. Gracias, Jesús.